nombre es Lautaro. Yo soy Maggie. Maggie, que me acompaña, somos de Neurotransmitiendo. Y la idea del taller que vamos a realizar hoy es charlar un poco acerca del puente que podemos establecer o que establecemos en la práctica clínica entre lo que es la descripción clínica o el aspecto clínico de la información y, por otra parte, la investigación. Más específicamente buscando responder a esta pregunta, que tiene que ver con las fuentes que tomamos los psicoterapeutas clínicos para tomar nuestras decisiones mágicas en la práctica, para elegir un tratamiento, para elegir una orientación teórica. La idea es conversar acerca de este tema, presentar algunos datos que respaldan aquello que vamos a presentar y, por otra parte, abrir un poco el debate o intentar hacerlo como para evaluar si podemos problematizar la situación con la que nos encontramos al respecto de este tema. Lo primero que queremos presentar, como para ir haciendo una introducción al tema, es la famosa grieta que existe hoy en día, que podemos pensar que existe entre quienes se dedican a la práctica clínica, en este caso yo estoy representando a esa sección de la población, y quienes se dedican más a la investigación. Que la voy a estar representando un poquito más yo. Entonces tenemos en clínica, en investigación. Y lo que queremos comentar al respecto de esto es que suele haber como una diferencia, como si estuvieran segmentadas estas dos áreas de la práctica psicológica, de la ciencia psicológica. Yo como clínico, por ejemplo, me encuentro lejos de cómo se hace un paper, cómo se investigan los datos de un lenguaje de programación que están escritos en un paper, de cómo traducir algunos de esos datos en práctica, de la cotidianidad, la resolución de problemas concretos. Y por otra parte, Maggie a veces se encuentra con situaciones similares, pero del otro lado. Exacto, a nosotros un poco lo que nos pasa quizás con los investigadores es que a veces las preguntas que nos hacemos en psicoclínica, algunos técnicos nos devuelven que quizás una de las preguntas más relevantes que ellos necesitaban para su día a día o para cómo ellos toman decisiones, y quizás también nosotros, por la propia práctica nuestra, pasamos mucho tiempo debatiendo cosas estadísticas, cosas metodológicas que son fundamentales, pero eso a veces nos termina alejando un montón de quienes ese lenguaje nos queda como más lejos y que no se dedican a eso. Entonces, como este puente cada vez se terminan extendiendo más y más cuando deberíamos, creo, ir un poquito más de la mano. Quien queda en el medio, quienes quedan en el medio son, bueno, las personas que acceden a los servicios de psicoterapia, los consultantes. Si terminan cayendo, bueno, ustedes pongan lo que quieran ahí abajo, ¿no? Pero cuando el problema entre clínicos e investigadores se termina volviendo cada vez más alejado, cada vez más segmentado, la población que busca acceder a psicoterapia termina encontrando, podemos pensar, pero resulta. Pero esto es un poco como lo que piensa Lauti, lo que pienso yo, lo que estamos haciendo nosotros, pero la idea es traer algunos datos a la charla de hoy o en qué nos pasamos un poco para armar esta charla. Entonces, acá les traemos un paper que después lo pueden buscar, lo pueden leer, ya tiene algunos años, pero es un estudio que se hizo en Inglaterra que básicamente evaluaba esto, como el agujero, la distancia que podría llegar a existir entre la práctica clínica y la evidencia científica. Este estudio, como comentaba, se hizo a un línea bastante grande de terapeutas y psicoterapeutas en Inglaterra, en un país bastante distinto en cuanto a su práctica clínica respecto a Argentina, y sin embargo se encontraron datos que son muy interesantes. Una aclaración antes de ir ahí que quiero hacer es que nosotros vamos a tomar este paper en particular, pero si ustedes lo buscan y lo leen, van a ver que se están citando en la discusión y la introducción muchos otros papers con datos bastante similares, o sea, como bastante constante en la literatura lo que vamos a mostrar ahora. Lo primero que les queremos mostrar es el siguiente gráfico. Lo que se le preguntó a los psicoterapeutas fue lo siguiente: ¿qué tanto te influenciaron las siguientes cosas, mi amor, para decidir tu orientación teórica? Es decir, vos te egresaste, tenías que decidir tu orientación teórica, ¿qué tanto ponderaste las siguientes variables? Fíjense dónde está intuición, la variable más elegida de todas, en contraposición con, por ejemplo, la evidencia científica, la variable menos elegida de todas. La diferencia en este caso es bastante más, ¿no? O sea, cada una está súper polarizada, una en el extremo más elegido, otra en el menos elegido, y en el medio tenemos otras variables como experiencia personal como cliente, o sea, como consultante, atracción a los clientes, entrenamiento clínico, experiencia personal con los clientes. Podemos seguir un poco más. Y acá tenemos ya, bueno, ya estás egresado, ya elegiste tu orientación teórica, ya estás trabajando como consultante, como psicoterapeuta, la pregunta sería:
¿qué fuente utilizás para mejorar tu efectividad como psicoterapeuta? En criollo te estás formando, querés saber un poco más, querés mejorar o querés atender mejor ciertos problemas. ¿Qué usás? Y acá fíjense, la más elegida de todas fue supervisión por lejos, y fíjense de vuelta dónde quedó la evidencia empírica directa, la segunda variable en este caso. La evidencia empírica de estudios controlados está en 3,95 y la primera es libros populares con 3,13, no están tan lejos. O sea, los libros populares y un estudio con casos controlados son casi igual de consultados en contraposición con otras variables que son sumamente relevantes, como la supervisión y la experiencia personal. Estos son los datos de Inglaterra. Pero ahora nos podríamos preguntar, bueno, ¿y qué pasa en Argentina con estos datos? ¿Qué nos pasa a nosotros como psicoterapeutas en Argentina? Un pequeño contexto antes de pasar a Argentina. En Inglaterra, el Servicio Público de Salud ofrece terapias basadas en evidencia, terapias cognitivo-conductuales en su mayoría, y la mayoría de la población clínica, la mayoría de los terapeutas que trabajan en Inglaterra trabajan con este tipo de modelos. Entonces, lo que este primer paper nos dice es que la población de clínicos de Inglaterra, en su mayoría clínicos cognitivo-conductuales, pasaron dos grandes decisiones en práctica clínica, como lo son con qué orientación trabajar y cómo mejorar su práctica en fuentes alternativas distintas, diferentes de los papers. Es decir, en una población de clínicos que se llaman a sí mismos clínicos que trabajan con prácticas basadas en evidencia, tal vez dos decisiones más importantes que uno puede tomar como terapeuta, que tiene que ver con qué modelo utilizar para trabajar, y por otra parte cómo mejorar su práctica, no estaban basadas en evidencia en su mayoría, sino que estaban basadas en otras fuentes, que no son ni mejores ni peores, son simplemente distintas de lo que podemos, por ejemplo, definir como una práctica basada en evidencia, que es tomar la mejor y más reciente evidencia científica para tomar nuestras decisiones. Lo que este primer paper dice es que la mayoría de los clínicos en un país como Inglaterra no tomaban los papers como principal fuente de referencia para decidir qué hacer, para decidir cómo mejorar. Lo cual es por lo menos curioso, ¿no? Sí, y ciertamente resaltar eso es súper importante porque todo esto funciona siempre por autorreporte. ¿Qué significa? Se le pregunta a la persona cómo se considera qué práctica tiene y en base a eso se evalúa. Entonces, como que yo les diga, yo les pregunto a ustedes en este momento, bueno, ¿ustedes se basan en la evidencia para atender? Y ustedes me dicen sí. Y cuando me empiezo a explicar pasito a pasito, veo que de repente los papers son lo último consultado, bueno, los datos que vimos recién, ¿no? Eso fue lo que sucedió en Inglaterra, exactamente eso. Psicoterapeutas decían, sí, yo soy psicoterapeuta basado en la evidencia como fuente consultada estaba última prácticamente en la lista. Entonces, como dice la al menos curioso. Entonces, nos preguntamos un poco hace un año y medio, neurotransmitiendo, ¿qué pasaba en Argentina, básicamente? ¿No? Hay muchísimas diferencias en cuanto a la formación, la utilizo un poco de eso recién, entre Inglaterra y Argentina. Si quieren saber más sobre eso, les recomiendo leer a Catriel Fierro, que tiene mucha data al respecto, expone cada tarde, muy genio, vayan a ver. Que lo que vemos ahí es que, bueno, no necesito explicarlo, ¿no? Nuestra formación es bastante distinta, no todos tenemos una formación basada en la evidencia desde la carrera de grado. Entonces, de entrada nos preguntábamos, bueno, ¿qué onda acá? ¿Cómo qué pasa acá? Básicamente lo que hicimos fue replicar este estudio. O sea, tomamos una muestra bastante grande también de psicoterapeutas, hicimos el mismo estudio con dos diferencias, que fue que en Argentina, debido a las variables contextuales de nuestra práctica en el país, diferenciamos estas respuestas por orientación teórica. O sea, nos fijamos si había una diferencia entre los psicoterapeutas sistémicos, eclécticos, psicoanalistas, cognitivo-conductuales, conductuales contextuales, solo conductuales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, veíamos cómo ellos se consideraban y cómo se reportaban en cuanto a su evidencia. Y otra variable que no es para nada menor es que también evaluamos las actitudes y las creencias de los terapeutas hacia la ciencia. O sea, qué tan dispuestos, qué tan abiertos estaban a consultar a la ciencia, llamémoslo, ¿no? Como al paper científico. No solo qué fuentes toman para informar sus decisiones, sino también qué relación existe entre esas fuentes utilizadas con el marco teórico que autorreportan tener, y por otra parte con las actitudes que tienen las ciencias, ¿no? Exactamente. Esto ahora lo vamos a desglosar un
poquito, lo primero que preguntamos y lo primero que les traemos es exactamente la misma pregunta que hizo Gianni y autores, que es, bueno, ¿cuál fue tu influencia mayor a la hora de elegir orientación teórica según la corriente a la que actualmente te dedicas? Este está chiquito, así que no voy a leer. En rojo estamos viendo al grupo que se considera psicoanalista, en azul estamos viendo a los psicoterapeutas que se consideran cognitivo-conductuales, en violeta estamos viendo al grupo ecléptico y en gris-negro estamos viendo al grupo que se considera psicoterapeuta sistémico. Ahora voy a desglosar esto un poquitito. La pregunta sería la siguiente. Cuando vos elegiste tu orientación teórica, la evidencia científica, ¿qué lugar ocupó dentro de todas las variables posibles? Acá lo que estamos viendo es que los psicoterapeutas de Argentina, evaluados en este estudio que se consideraban cognitivo-conductuales, priorizaron más la evidencia científica respecto a los grupos eclécticos, que en este caso son los que están en rojo, y respecto a los psicoanalistas, que en este caso son los que están en violeta. Los dos corchetes que estamos viendo ahí con el asterisco significa algo que nos gusta decir mucho en ciencia, que esta diferencia es estadísticamente significativa. O sea que efectivamente hay una diferencia estadísticamente significativa, o sea que se supone que es real, que efectivamente está ahí entre estos dos grupos. Lo interesante de esto es lo que decimos con la justo antes. Algo que no dije que es muy importante es que estos son datos preliminares. El estudio todavía no está publicado y algo que les puedo ir adelantando antes de que se publique es que esto está muy relacionado con las actitudes y las creencias que tenían esos terapeutas sobre la ciencia. Es decir, si creían que la ciencia o lo que reportaba la ciencia era algo que les podía sumar o les podía servir, o por el contrario, si pensaban que por ejemplo les podía perjudicar o que era neutral, como que bueno, no importa tanto lo que diga un paper científico, mi práctica pasa por otro lado. Esto se asociaba casi a la perfección, o sea, casi una correlación de uno, casi una correlación perfecta en ciencia, ¿no? O sea, se relacionaban una con otra al igual. Es decir, como traduciendo un poco esto, o concretizándolo un poco más, terapeutas cognitivo-conductuales solían mostrar actitudes más positivas hacia la ciencia, creencias más positivas acerca de la ciencia, de su utilidad, del aporte que puede hacer, al mismo tiempo que tendían, mostraron ponderar más la evidencia científica a la hora de elegir su orientación. ¿No? Porque hay una correlación entre esas dos variables que, si uno lo piensa intuitivamente, como que tiene sentido, ¿no? Quienes hacemos TCC o nos autopercibimos como terapeutas TCC, defendemos la importancia de la investigación científica, de la evidencia empírica, y lo hacemos en Twitter, y lo hacemos en Instagram, con posteos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como que lo decimos, al menos de la boca para afuera, defendemos esa postura. Decimos que es importante y nos gusta decir que elegimos nuestra orientación teórica por la evidencia, ¿no? Digo, tiene sentido lo que se reporta en el formulario que se hizo en la investigación con lo que pasa o lo que uno puede ver en redes sociales, ¿no? Quienes hacemos TCC defendemos la investigación y decimos que hacemos TCC porque tiene evidencia. Yo lo digo, me imagino que quienes hacen TCC o algo parecido a eso también lo dicen, ¿no? Consultamos. Algo muy importante también que no quiero dejar de resaltar, capaz es obvio, pero la pregunta esta no es menor. O sea, ¿qué variables se incluyeron para elegir tu orientación teórica? La orientación con la que atendés a todos tus consultantes, con la que te estás formando, estás haciendo plata y tiempo de vida en esto. ¿Cuáles fueron las variables que incluyeron? Es de las decisiones más macro que puede tomar un terapeuta en su vida. Y las mayores consecuencias tienen, porque es muy difícil volver atrás. Después, una vez que uno elige una orientación y empieza a profundizar, y empieza a formarse, y empieza a tener cada vez más información y más experiencia, es cada vez más difícil correrse después. No es imposible, pero es difícil. Es complicado, sí, porque hay, bueno, esfuerzo, tiempo, dinero. Sí. Totalmente. Veamos otra variable. Entonces le preguntamos, bueno, ¿qué tanto influyó tu terapia personal? Es decir, vos yendo a terapia como consultante, ¿qué tanto influyó eso en tu decisión para elegir una corriente teórica como psicoterapeuta? Y lo que vemos acá es que, de vuelta, los terapeutas que se autodenominan cognitivo-conductuales priorizaron, esto está mal lo que dice abajo, priorizaron menos la terapia personal respecto a el grupo violeta que están viendo ahí, que es el grupo de psicoanalistas. Y en estos grupos, en todos, hay una diferencia estadísticamente significativa de vuelta. Es una diferencia que se supone que verdaderamente está ahí.
O sea, en otras palabras un poquito más sencillas, la terapia personal, es decir, tu experiencia como consultante con un psicólogo en el grupo que se autodenomina psicoanalista, fue fundamental para elegir su orientación teórica, sobre todo respecto quizás a otras corrientes como la más alejada de todas, quizás la sistémica o los terapeutas cognitivo-conductuales, que prácticamente ni lo consideraron según este estudio. No es que no lo consideraron, pero poco está abajo de la media. Esto también es absolutamente concordante, me parece, con lo que vemos en cualquier facu, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Y con el marco teórico, ¿no? Y con el marco cognitivo-conductual, sistémico, no prioriza, no hace tanto foco en la importancia de la terapia personal para la elección de la orientación o para la propia práctica profesional, mientras que la corriente psicoanalítica sí hace ese foco, ¿no? Se recomienda el análisis personal. Y acá hay algo que es muy importante, que lo estamos remarcando mucho cuando hablamos, es que esto es por autorreporte. ¿Qué significa por autorreporte? Que cada persona dice si es cognitivo-conductual, si es sistémica, si es psicoanalista. Nosotros no hicimos una evaluación para chequear que eso fuera así, fue por autorreporte. Y de vuelta, como dijo Lauti, en general los terapeutas cognitivo-conductuales nos caracterizamos por decir que no basamos en la evidencia y que todo está basado en la evidencia y que somos un grupo bebé y bla, 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 bla. Y hacemos eso en todos lados. Y acá se coincide con lo que estamos diciendo, pero cuando empezamos a ir un poquito más específico, acá es donde no tengo la data de gráfico para mostrarlo, porque este es un estudio que estamos haciendo todavía, pero lo que encontramos, voy a volver para atrás para que vean, es exactamente lo mismo que esto. Si uno va a la otra pregunta, tenemos dos preguntas en el estudio original, como qué fuentes toman los terapeutas para elegir su orientación y por otra parte para mejorar su desempeño, ¿no? Exactamente. Y acá encontramos exactamente lo mismo. O sea, personas, me incluyo, que decimos como, bueno, yo me caracterizo por elegir mi orientación teórica por esta variable, y cuando me preguntas, bueno, ¿y dónde usas esa variable? ¿Cuándo la lees? Ah, no, bueno, abajo de la media. No, casi que ni leo papers. Curioso. O sea, claro, lo que se encontraba, ¿no? Lo que se está encontrando en estos análisis preliminares es que en cuanto a qué fuentes se utilizan para mejorar la práctica, tanto terapeutas cognitivo-conductuales como psicoanalistas no se diferencian tanto en qué fuentes se utilizan para mejorar la práctica del día a día, ya que priorizan, en ambos casos, la supervisión, otras fuentes distintas a la evidencia científica, como la supervisión, la observación de casos clínicos, los libros populares, Es decir, independientemente de la orientación teórica que se autorreporte, los terapeutas argentinos parecen tomar fuentes distintas a los papers para guiar su práctica clínica en el día a día, para mejorar como terapeutas. Y es una diferencia que es por lo menos curiosa. ¿Sí? En cuanto a la otra pregunta, hay un grupo que responde, que está priorizando y eligiendo hacer lo que hace por la investigación, por la evidencia, ¿no? Después eso no se refleja en cómo usan la evidencia para mejorar su práctica del día a día, ¿no? Exactamente. Cuando estábamos un poco preparando esta charla, algo que hicimos con la que fue tomar estas posturas como, bueno, propias. Yo me considero más investigadora que clínica, Lauti se considera más clínico que investigador, y lo primero que nos preguntamos fue, bueno, che, esto es un problema, como, porque es natural también lo que sucede, como problematicémoslo, charlémoslo. Tengo que leer papers. Claro, tengo que hacerlo, porque es como bastante alejado, ¿no? Yo estoy el lunes preparando las sesiones de la semana y tengo problemas más urgentes como un riesgo suicida de un consultante, con el que tengo que hacer un plan de crisis y que me va a llevar más tiempo que leer un artículo científico acerca de cómo se aplicó ACT a la TOC, por ejemplo, ¿no? Como que tal vez uno en la práctica del día a día tiene otras cosas más urgentes que resolver que leer papers. Sin mencionar, es difícil leer papers. Exactamente, no estamos entrenados, la gran mayoría de nosotros cuando nos graduamos, no estamos entrenados en saber encontrar un paper, saber cómo buscarlo, saber cómo leerlo, entender cómo pasar lo que dice el paper a mi práctica clínica, y al mismo tiempo los investigadores tampoco lo explicamos tan bien siempre en el paper. Por ejemplo, charlando con Lauti, decía, bueno, fíjate este paper, la intervención no está detallada. O sea, es un paper sobre una intervención clínica, la intervención clínica no está en el paper, se la tenés que pedir al autor en específico. Entonces ahí de vuelta hay como un puente que es difícil de cruzar en este momento. Se realizó una intervención de 12 sesiones y funcionó joya. Bueno, perfecto, dice. ¿Cuál es la intervención? No está del paper. ¿Y dónde termina acudiendo uno? Al libro que ya leíste, del autor que ya te gusta, que tiene una especificación súper clara acerca de qué hacer y cómo y en qué momento,
Y la terminás usando porque es más fácil, porque es más accesible. Porque es menos costoso a nivel conductual. Porque es también costoso. Y bueno, estamos en el Festival del Río de la Plata y trabajar como psicólogo acá también es trabajar de manera mucho más precarizada que en los países en los que se hacen estas investigaciones. Atendemos un montón de pacientes. No tenemos tanto tiempo para aprender a leer los datos estadísticos del paper, por ejemplo. Si no, tengo que atender gente porque tengo que pagar la tarifa de la luz, ¿no? Y cosas para entrar. Tal cual. Entonces digo, bueno, ¿es un problema o no? Y también partir de que, bueno, también es lógico un poco esta distancia de ambos lados, ¿no? Como que entendíamos por qué se generaba. Entonces dijimos, bueno, puede ser un problema. No sabemos si es un problema, la verdad que no les podemos decir si causalidad asegurada, no, pero podría ser un problema. No estamos diciendo que está mal. Exactamente. Que leer papers no sea la principal fuente de la hora de tomar decisiones. Acá quizás lo que nosotros humildemente pensamos es que, bueno, lo que se ha reportado también en estas investigaciones que les traíamos en Inglaterra y en otros países, es que en realidad lo problemático no es, por ejemplo, utilizar la supervisión como primera fuente de consulta. Eso está muy bien, o por ejemplo, ir a un libro sobre ACT, si uno está trabajando sobre ACT, eso también está bien. Lo problemático es que el paper no sea considerado una fuente tan válida de información y de práctica como las otras que estás pensando. O sea, el problema no está en las que estás usando, sino en que esta esté tan lejos de tu consideración y tan alejada de la práctica. ¿Por qué podría llegar a ser problemático? Porque te damos chances de caer en sesgos. Nosotros siempre, los seres humanos, somos animales sesgados, la realidad es enorme, nosotros vemos una porción de ella, siempre. Pero si somos conscientes de que estamos sesgados, si somos conscientes de eso, lo tenemos en cuenta cuando tomamos decisiones y eso no escapa a las decisiones clínicas también. Un libro es una fuente muy como fuente de toma de decisión clínica, ¿no? Está repleto de sesgos, de los sesgos del autor, de la formación que tiene él o los autores o las autoras y el material que decidieron seleccionar para el libro, las intervenciones de ejemplo que eligieron seleccionar para el libro, cómo las presentan, ni hablar de supervisión, ¿no? Si hacen clínica o conoce gente que hace clínica, uno tiende a supervisar siempre más o menos con la misma gente. Y el supervisor o la supervisora tiene una orientación específica, tiene una formación específica, tiene sus propios sesgos también que nos transmite después en la supervisión. Entonces, estas fuentes no están mal para nada, de hecho son muy útiles y pueden ser muy útiles en la propia experiencia, pero están muy recortadas de la imagen general que queremos ver y que la investigación nos muestra ver de una manera tal vez un poco más objetiva. Y más directa también, claro, exactamente. Ni hablar de la propia experiencia, ¿no? Tal cual. Uno toma solo la propia experiencia como fuente de evidencia y como que está cayendo en sesgos de confirmación y está cayendo en un recorte en ciertos casos con los que le fue bien y con los que cree que le fue bien porque hizo tal y cual cosa. Tal vez le fue bien a uno, digo, a mí me fue bien con un consultante en particular, porque el consultante se puso en pareja y empezó a cambiar la fuente de reforzamiento que recibía en su día a día y se sentía mejor. Y yo dije, soy un capo, la rompí con la activación conductual. Pero el próximo consultante, activación conductual de nuevo, ¿no? Si tiene algún problema. Bueno, ahí se Exactamente. Y piensen que en definitiva la consecuencia más directa, me parece, es que uno pierde independencia. O sea, porque terminás dependiendo de lo que dice el libro, que como decía Lau, está sesgado y recortado, de lo que te va a decir tu supervisor, que puede estar buenísimo y es re válido, pero tampoco es la fuente directa. Es decir, son fuentes que vos vas a consultar y está perfecto que consultes, pero también está buenísimo que puedas y tengas el acceso a la fuente directa. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos acercar un poco? Estas son ideas, de vuelta, como no tenemos la solución, pero son un poco las ideas que fuimos pensando o que se fueron reportando en otros países que funcionaron en algunos hospitales, en algunas instituciones también. Sí, dale. Que los sesgos pueden ser errores, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, o sea, esto que decíamos, la realidad es enorme, uno siempre mira un pedacito de esa realidad que es como nuestro sesgo. Lo mismo pasa con el paciente. Piensa en lo siguiente, la semana tiene muchísimas horas, 168 me parece, y uno con el consultante está una de esas horas. En esa hora con el consultante nosotros tenemos un montón de información ya dentro nuestro, y el consultante también va a venir con un montón de cosas que nos quiere decir, que todos sabemos que no necesariamente son las cosas clínicamente relevantes. Entonces, lo que nosotros sabemos del consultante es en parte lo que el consultante nos cuenta y al mismo tiempo tenemos la información que ya sabemos de todas las cosas que acabamos de hablar.
Entonces, eso está secado y hay un montón de información que no estamos teniendo. Entonces, capaz a veces sucede que probamos una intervención y no funciona, y queremos exponer y el paciente no se expone, no lo hace, no hace la tarea, no se expone, esto y lo otro. Quizás no es porque somos malos terapeutas, quizás no es porque la exposición no funciona, sino porque hay algo del contexto que no sabemos, porque estamos cegados. Y especialmente para quienes somos conductuales, contextuales, eso es fundamental, no es algo que no podemos tener en cuenta. Estamos problematizando los sesgos porque nos pueden llevar a caer en errores, es decir, intervenciones que no funcionan. Hacemos terapia para ayudar a las personas a cambiar o a mejorar el que quieren mejorar, y estamos acá charlando de esto también por la misma razón. Y caer en sesgos puede hacer que, bueno, sean más probables, o pensamos, ¿no?, que puede ser más probable que, por ejemplo, haya abandonos del tratamiento, que haya una intervención que no funcione, como esperamos que funcione. Recordemos que la psicoterapia no es una intervención del 100% de efectividad. Funciona más o menos, según los metaanálisis, en el 60-70% de los casos. Y en el otro 30% no funciona. Estamos considerando, presentando estos datos, que el caer en sesgos a la hora de tomar decisiones clínicas puede ser un factor que contribuya a que haya un 30% de casos en los que la psicoterapia no esté funcionando bien. Que tener en cuenta solo ciertas fuentes, como las supervisiones, como los libros, y como algunas experiencias personales a la hora de decidir qué hacer con un paciente, puede hacer que nos rigidicemos, que no seamos lo suficientemente flexibles como para cambiar la intervención cuando el contexto del consultante es distinto, como para adecuar las características que somos como terapeutas, por ejemplo, a las características que quiere el consultante. Estamos hablando de flexibilidad psicológica, ¿no? 100%. Todo lleva sí, pero bueno, ¿no?, que pueden llevarnos a tratamientos que no son efectivos. Y por eso que creemos que puede llegar a ser un problema no tener en cuenta a los papers, que son más objetivos y que son, como decía Maggie, una fuente de mayor autonomía, porque están lejos de la propia experiencia y lo que nos muestran es lo que funciona según los datos. Exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer un poco para acercar un poco este puente, como se pueda a poco, poniendo unas ideas? Quizás algo que pensábamos nosotros, esto es más como un pensamiento nuestro, es como adoptar una actitud científica. ¿A qué nos referimos con esto? Creo que algo que compartimos sobre todo los terapeutas cognitivo-conductuales es que cuando empezamos a formarnos, la mayoría de nosotros arrancó a formarse en este camino por la duda, porque dijimos, algo ahora no me cierra, quiero aprender otra cosa, no estoy convencido. Y esa duda, a medida que fuimos obteniendo información y fuimos obteniendo certezas y fuimos obteniendo como papers, que esto funciona y esto está asegurado y esto va a salir bien, y la fuimos abandonando un poquito, porque dijimos, bueno, esto está probado que funciona, está basado en la evidencia. Pero en realidad los papers dicen que es eso, del 60 al 70% de los casos, y un 30% de pacientes que no responden, no es un porcentaje tan chiquito. De 10 pacientes que atienden, son 3. O sea, no es tan pequeño ese porcentaje, creemos que esto podría tener que ver. Entonces, adoptar esa duda en la práctica, como decir, bueno, si algo no está saliendo, si algo no está funcionando, quizás hay algo de lo que yo estoy haciendo que no está tan basado en la evidencia como yo pensaba. Y adoptar una actitud científica creemos que es especialmente importante en una profesión como la nuestra, ¿no? La profesión clínica de psicoterapeuta es un trabajo en un contexto muy incierto, en el que cada persona que llega tiene una historia diferente. Si bien puede tener problemas similares en su forma, puede encontrar en esos problemas funciones distintas, que tienen que ver con su historia, que tienen que ver con sus circunstancias. Y tiene sentido que si nos encontramos con un trabajo tan incierto, tan distinto a hacer cada vez lo mismo, busquemos lugarcitos de seguridad, ¿no? Como, bueno, ya sé que esta intervención me funcionó con estos 3 pacientes, entonces la uso porque ya sé que funciona, ¿no? Tiene sentido que empezamos a caer o a buscar heurísticos, ¿no?, sesgos, para tomar decisiones más rápido. Tiene sentido y es útil en nuestra práctica, al menos para funcionar, pero hay circunstancias en las que tal vez no nos rigidiza. No sé, una intervención como el mindfulness, uno cree que puede ayudar siempre en todos los casos. Hay pacientes con ciertas características con los que incluso puede ser iatrogénico, ¿no? Un paper que se me hace tanto de la relación que existía entre la práctica de mindfulness y los pacientes con la regulación y conductas políticas, ¿no? Que tal vez como que mostraba que era, al menos para esa investigación, algo que no estaba recomendado. Otra investigación es otra cosa, pero si no sabemos que hay papers que están dando esa información, hay una porción de la realidad que no estamos viendo, ¿no? Y hay un grado de flexibilidad que nos estamos perdiendo en la información. Tal cual. Hay un autor, para aquellos que hagan Andrew Loster, que siempre dice esto, ¿no? Como
como persona, terapeuta, como investigador, como todo lo que estamos diciendo hasta ahora, atender a una persona 1 hora a la semana de 168 es algo que no podemos dejar de tener en vista. O sea, las otras 167 horas importan y son datos que no estamos accediendo de manera directa. Como mínimo lo tenemos que tener en cuenta y saber que eso puede estar jugando en lo que está sucediendo. Sin embargo, todo esto es como que suena como un montón. O sea, cuando hablábamos con Lauti es como, bueno, esto, que al terapeuta le pasan muchas cosas, de repente tiene que atender a un paciente con riesgo suicida, tiene otras urgencias, o sea, no sé, Lauti atendes un montón de pacientes también, la mayoría de mis amigos clínicos también, como la idea no es sobrecargar más de lo que ya están sobrecargados a los terapeutas. Y algo muy interesante en ese sentido que se encontró en el estudio de Gianni es que lo que más funcionaba es cuando este pedido, esta demanda, se pasaba al lado institucional. Como el terapeuta diciendo, bueno, yo le voy a exigir a mi supervisor que además de las fuentes que me manda a leer, por ejemplo, de tal libro, de tal otro, que me dé papers. Que me mande papers, que me enseñe a leer, que me diga dónde los puedo buscar, que eso se solicite desde la institución, desde el hospital, desde el centro, o directamente 1 a 1 con el supervisor o con tu equipo de supervisión, incluso capaz agarrar un paper con otro amigo clínico, debatirlo, charlarlo, como socializarlo un poco y armar redes, es lo que por ahora más se ha demostrado que funcionaba como para que el frecuente empiece a achicarse un poco. ¿Qué es? Y volviendo a esto, perdón si soy pesado, pero soy contextualista, si lo pensamos en términos contextuales, es generar un contexto que sea más amigable para ir a buscar la evidencia. Porque si terminamos la charla diciendo que, bueno, todos los clínicos ahora tienen que ir a leer más papers, es generar más carga de trabajo, es generar una tarea que es compleja, para la que no estamos preparados. Entonces creemos que, bueno, de hecho los datos de la investigación de Inglaterra muestran que dar un marco institucional, o sea, generar un contexto en el que buscar papers, leer papers sea más fácil, sea menos costoso, sea más amigable, ayuda a que se tenga en cuenta esta fuente de evidencia. Por ejemplo, no sé, pensamos con Maggie, lo pensamos, ¿no? No importa cuando lo pensamos, pero lo pensamos, por ejemplo, a la hora de las formaciones, que las formaciones incluyan algo de cómo buscar artículos científicos, cómo interpretarlos, que los grupos de estudio que hacemos entre colegas incluyan también algo de esto, ¿no? Que busquemos espacios en los que esta formación esté disponible y que no solo sea algo de lo que uno se tiene que encargar en lo personal, porque termina siendo muy difícil, ¿no? Y también por una cuestión de tiempo no vamos a llegar a ser interesados que se acerca, pero hoy en día también al principio, si es algo costoso, o sea, no sabemos cómo leer un paper, no sabemos bien cómo pasarlo a la práctica. Hacer uso de las TICs, o sea, de las herramientas que tenemos hoy en día de tecnología, hay un montón de inteligencias artificiales que te ayudan a entender mejor un paper. No va a ser la panacea, obviamente, pero para arrancar están muy bien. Un montón de tutoriales de YouTube sobre cómo encontrar un paper según lo que estás buscando, cómo descargarlo. Bueno, al principio, cuando uno necesita ayuda, está perfecto usarlas, después las deja cuando ya está más independiente. Pero al principio está muy bien. Por una cuestión de tiempo no las vamos a presentar, pero después cualquier cosa nos preguntan. Y es eso, y por otra parte, para retomar el primer ítem, adoptar una actitud científica que no es algo que demande un tiempo específico de la semana o un momento específico del día o de la práctica, sino que es una cualidad, es una actitud, usarlo como un valor. Es una cualidad que uno puede adoptar a la hora de trabajar con pacientes, dudar de si lo que estamos haciendo va a funcionar igual que funcionó para los 10 que vinieron antes, dudar acerca de si este tratamiento específico, en el que tenemos mucha experiencia, va a servir para un contexto diferente, dudar de lo que está diciendo el supervisor, dudar, como bueno, hacer el ejercicio de la duda, entrar un poquito en la incertidumbre y en contacto con la incertidumbre como terapeutas, hacerlo un lugarcito. Algo que en algún momento a la mayoría de nosotros nos empujó a estar en el camino en el que estamos hoy, también. Tal cual. Que es, bueno, solo tenerlo más en cuenta, ¿no? Nada más. No es para nadie tenerlo más en cuenta, solamente a la vez que otras fuentes de datos. Tal cual. Cualquier cosa, si nos quieren mandar un mensaje, si quieren preguntar algo de la charla, ese es mi Instagram, ese es el de Lauti. Muchas gracias por venir.